Buenas tardes. Aquí os presento un pequeño tutorial sobre cómo interconectar OBS Studio con una herramienta de videoconferencia como podría ser Teams, Meet o Zoom, entre otras muchas. En este tutorial vamos a ver un ejemplo de configuración utilizando Meet y OBS Studio. Lo primero que debemos intentar comprender es cómo vamos a ser capaces de hacer llegar la composición de las escenas de vídeo que nosotros tenemos en OBS Studio a la herramienta de videoconferencia para que así los distintos participantes vean esa composición, y por otra parte tendremos que enviar la composición de audio que también generemos. Si por ejemplo tenemos una webcam con un micrófono y tenemos un fondo con una música ambiental, esa composición de audio queremos enviarla a la herramienta de videoconferencia, a Teams o a Meet, Zoom, y los participantes escucharán nuestra locución al mismo tiempo que escucharán la música de fondo, si eso es lo que deseamos. En el caso de la imagen, como podéis ver, por ejemplo, estoy mostrando en OBS Studio un vídeo reproduciéndose en el fondo de la pantalla y además se ve la webcam. De tal manera que si queremos transmitir con esta imagen para los distintos usuarios participantes en la videoconferencia y que vean esta composición de vídeo, vamos a necesitar enviar esta composición de imágenes, esta escena o los conjuntos de escenas que queramos crear hacia la herramienta de videoconferencia, hacia Meet en este ejemplo que vamos a ver. En el caso de enviar la imagen o el conjunto de escenas que nosotros tengamos creadas, el procedimiento con OBS Studio es muy sencillo, ya que la herramienta OBS Studio crea automáticamente una cámara virtual, una especie de webcam virtual que cualquier herramienta de nuestro ordenador, cualquier entorno de nuestro ordenador va a reconocer, como es el caso de Meet. Para conseguir eso, para nosotros poder hacer llegar a Meet nuestras distintas escenas, bastaría con utilizar la opción de iniciar cámara virtual que tenemos abajo a la derecha en OBS Studio. Si nosotros iniciamos la cámara virtual, podremos ver cómo en la herramienta Meet el resto de usuarios van a ver nuestras escenas, de tal manera que si nosotros cambiamos las distintas escenas, ellos verán las escenas que nosotros les presentemos, sencillamente con esta opción. Sin embargo, cuando queremos hacer llegar la composición o las escenas de audio, la composición del audio de cada escena, el proceso no es tan sencillo, puesto que el audio que se envía no es directamente la composición. Para ello tenemos que hacer un proceso intermedio, y ese proceso intermedio va a consistir en decirle a OBS que el audio que procese en cada escena, el audio que generemos en cada escena, por ejemplo, en esta escena de aquí, tenemos distintas fuentes de audio activas, tenemos una música de fondo, como se puede ver, y tenemos el sonido del micrófono. Así que estas dos fuentes de audio, si las queremos producir y queremos hacerlas llegar a los usuarios remotos mediante una videoconferencia, mediante una herramienta como podría ser Meet, vamos a tener que decirle a OBS Studio que se conecte a un sistema de monitorización intermedio, y Meet va a utilizar ese sistema de monitorización intermedio para poder capturar el audio. Como digo, lo primero que vamos a tener que hacer entonces es crear una especie de monitor de audio virtual en nuestro ordenador. Para el caso de las imágenes se podría hacer directamente, pero para el audio necesitamos instalar ese driver especial. Voy a hacer un ejemplo para que veáis lo sencillo que es hacerlo con las imágenes, y cuando veáis lo sencillo que es hacerlo con las imágenes voy a explicar el procedimiento que tenemos que hacer para poder transmitir el audio. En el caso de la imagen, como ya he dicho, es muy sencillo, puesto que únicamente vamos a necesitar iniciar la cámara virtual. Si nosotros habilitamos aquí esta opción y por otra parte abro la herramienta Meet, como podéis ver aquí tengo la herramienta Meet. Me he conectado a través de otro ordenador remoto, como podéis ver, ahora mismo estáis viendo
la webcam del ordenador remoto que está conectado y esta sería mi pantalla. En mi pantalla actualmente no se observa nada más que el icono de OBS Studio, puesto que no tengo iniciada la cámara virtual. Todavía no la he iniciado. Si nosotros queremos conectar OBS Studio con Meet a nivel de imagen, de composición de escenas, lo que tenemos que hacer en primer lugar es configurar Meet para que reconozca esta webcam. Así que tendréis que ir a la opción de configuración, vamos a ir a la opción de ajustes y dentro de la opción de ajustes en vídeo vamos aquí a seleccionar OBS Virtual Cámara, que va a ser la cámara virtual que ahora vamos a iniciar aquí. Como podéis ver, aquí podemos seleccionar cualquiera de las webcams que vamos a tener en nuestro ordenador, pero como digo, como lo que deseamos es transmitir precisamente esta composición de imagen, lo que vamos a hacer es seleccionar OBS Virtual Cámara, que va a ser la cámara que vamos a activar y que nos va a enviar las distintas escenas de OBS Studio. Seleccionada esa cámara virtual, si nosotros activamos la cámara virtual en OBS Studio, automáticamente vamos a ver en nuestra webcam la escena que tenemos actualmente activa. Y si cambiamos las distintas escenas, estas cambiarán en el usuario que tenemos conectado a través de Meet. Es decir, la webcam que nosotros mostramos se corresponderá con las distintas escenas que estamos mostrando en OBS Studio. Como veis, el proceso para configurar la imagen o hacer transmitir las distintas escenas de imagen hacia una herramienta de videoconferencia es tan sencillo como seleccionar la cámara virtual de OBS Studio en esa herramienta de videoconferencia como webcam y, por otra parte, activar la cámara virtual de OBS Studio. Sin embargo, como hemos comentado, el audio no es tan sencillo. Para transmitir el audio, lo que vamos a tener que hacer en este caso va a ser instalar un driver virtual intermedio, una especie de altavoz virtual que no existe, pero que nos va a servir de puente entre nuestra plataforma de videoconferencia y OBS. De tal manera que vamos a instalar en primer lugar ese driver. Para instalar el driver, lo más probable es que tengamos que cerrar OBS Studio y además es posible que al instalar el driver nos pida que reiniciemos el ordenador. En cualquier caso, resulta aconsejable después de instalar cualquier programa reiniciarlo por si hay algún aspecto de configuración que pueda afectar. De tal manera que si accedemos a la página web que aquí os indico, vb-audio.com/cable, aquí en esta web disponemos de un driver virtual que es VB Cable Virtual Audio Device, disponible tanto para Windows como para Mac, y que al instalarlo nos va a configurar, nos va a instalar un driver virtual en nuestro ordenador, una especie de altavoz virtual en nuestro ordenador. Ese driver de audio virtual es lo que vamos a utilizar, como digo, para conectar OBS Studio con nuestra herramienta de videoconferencia. Así que el primer paso que debemos realizar es descargar este driver virtual e instalarlo en nuestro ordenador. Una vez que lo tenemos instalado, para saber si se ha ejecutado correctamente y se ha instalado correctamente, podemos acceder al icono del altavoz que tenemos abajo a la derecha en nuestro ordenador y en la barra de mezcla podemos consultar si existe un dispositivo de salida denominado cable input o VB Audio Virtual Cable. Si aparece este dispositivo significa que se ha instalado correctamente y es muy importante que no lo tengamos seleccionado, ya que si lo tenemos seleccionado no vamos a escuchar el audio de nuestro ordenador. Es decir, nosotros tenemos que tener seleccionado el altavoz por el cual queremos que se reproduzca nuestro audio en el ordenador.
En alguna ocasión al instalarse se configura este driver por defecto y dejamos de escuchar el audio en nuestro ordenador y entramos en pánico, parece que hemos hecho algo inadecuado. Bueno, no hay problema, simplemente es que se ha configurado este altavoz virtual como salida de audio y por tanto no escuchamos el audio. Así que seleccionáis la salida de audio que queráis y volveréis a escuchar el audio de vuestro ordenador sin ningún tipo de problema. Yo en mi caso estoy sacando el audio por los altavoces, así que he elegido estos altavoces conectados al puerto USB, que son los cascos que estáis viendo en la grabación. Así que, como digo, seleccionamos estos altavoces. Una vez instalado el driver, ya estamos en disposición de empezar a configurar nuestro OBS Studio para realizar una transmisión vía videoconferencia. Así que, como digo, el primer paso que tenemos que realizar es instalar el driver y comprobar que está correctamente instalado como acabo de indicar. Una vez que hemos hecho eso, vamos a crear un perfil para transmisión vía Meet y una colección de escenas asociadas a nuestra transmisión, a la que vamos a realizar en este momento. Cuando vamos a crear el perfil, al crear un nuevo perfil, nos va a consultar si queremos optimizar para transmisión, para grabación o para la cámara virtual. En el caso de utilizar la cámara virtual, quizá parece lo más lógico optimizar para la opción cámara virtual. Sin embargo, yo os recomiendo que utilicéis la segunda opción, optimizar para grabaciones. ¿Por qué? Porque es muy frecuente que además de utilizar la cámara virtual para mandar nuestra composición de vídeo hacia la herramienta de videoconferencia, queramos grabar esa presentación o ese pequeño tutorial. Así que, en mi opinión, es más aconsejable en esos casos utilizar la opción optimizar para grabación y la cámara virtual va a funcionar igualmente sin ningún tipo de problema. El número de frames por segundo, 30, es un número adecuado para videotutoriales no excesivamente dinámicos y en el caso de resolución tenemos que ajustarla a nuestras necesidades. Normalmente va a ser un formato 16:9. Podemos elegir, por ejemplo, una resolución de 1024 píxeles, que es más que adecuada para este tipo de tutoriales. Bien, pues una vez que hemos creado el perfil asociado a grabación y la colección de escenas para nuestra grabación, que a su vez vamos a utilizar para transmitir vía Meet, lo siguiente que tenemos que hacer es decirle a OBS Studio que la producción de audio que nosotros tengamos en nuestras escenas la monitorice a través de ese altavoz virtual, ese driver virtual que acabamos de instalar. Para ello debemos ir a la opción Archivo, Ajustes y vamos a cliquear sobre Audio. Dentro de todas las opciones que tenemos disponibles, en el menú Avanzado vamos a poner dentro de dispositivo de monitorización de audio nuestro driver virtual, cable input VP Audio Virtual Cable. Normalmente el dispositivo de monitorización de audio es el dispositivo sobre el cual se va a enviar el audio que nosotros producimos en OBS Studio. Si ponemos por defecto, seleccionará el mismo dispositivo que tengamos seleccionado en nuestro ordenador, en el ecualizador que hemos visto anteriormente. Si quiero sacar el audio por los cascos que estáis viendo, lo lógico es utilizar los altavoces USB. En vuestro caso quizás pues vais a utilizar los propios altavoces del ordenador. Cualquiera de las opciones es válida, pero en este caso particular, si lo que queremos es que el audio que yo produzca, en el caso por ejemplo de la escena donde tengo el micrófono y la música de fondo, si esa composición de audio completa la quiero sacar vía Meet, necesito conectar OBS Studio con Meet. Así que le vamos a decir a OBS Studio que el audio lo mande a esa especie de altavoz virtual o driver de audio virtual que hemos creado, que es cable input. Así que aquí seleccionaremos cable input VB Audio Virtual Cable y vamos a pulsar sobre aceptar. Una vez que hemos realizado eso, OBS Studio va a estar produciendo el audio y lo va a estar monitorizando en ese driver virtual. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, pues es muy sencillo.
Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra webcam. Vamos a ir a Meet y hemos dicho que nuestra webcam, vamos a ponerlo aquí para que lo veáis mejor. Aquí lo tenemos. Vamos a colocarlo aquí y este lo vamos a colocar aquí para que podáis verlo bien. Este de aquí. Bien, entonces, como hemos dicho, en este caso en Meet configuraríamos como cámara virtual la cámara virtual de OBS Studio, que ya lo hemos hecho anteriormente, y en el caso del audio, en la opción de audio, en lugar de utilizar como micrófono el micrófono que normalmente utilizamos, que puede ser el micrófono de nuestro ordenador, o en mi caso el micrófono que estáis viendo aquí, este micrófono que es el micrófono que estoy utilizando para que me escuchéis, el micrófono USB, en lugar de utilizar esta fuente de audio y que solamente escucharais mi voz a través del micrófono, le voy a decir que como entrada de audio utilice ese driver virtual. De tal manera que ese driver virtual lo que me va a permitir es conectar el audio que se está monitorizando en OBS y que lo estoy enviando vía driver virtual con la entrada de audio de la herramienta de videoconferencia, en este caso de Meet. Y ya quedaría conectado el audio. Por tanto, resumiendo, para poder hacer una producción de audio con OBS Studio, primero instalamos el driver virtual, segundo comprobamos que se ha instalado correctamente y si se ha seleccionado nuestro ordenador por defecto lo quitamos para poder escuchar el audio de nuestro ordenador sin ningún problema. En OBS Studio vamos a la opción de ajustes de audio y en la parte de configuración avanzada, como dispositivo de monitorización elegimos nuestro driver virtual y en la herramienta de videoconferencia como fuente de micrófono, fuente de entrada de audio, vamos a utilizar también nuestro driver virtual. Así que la monitorización de OBS Studio queda automáticamente configurada y conectada con la entrada de audio de Meet. Una vez que hemos realizado esto, ya vamos a tener directamente conectado el audio entre OBS Studio y Meet para que podamos ver a su vez la composición de imagen. Iniciaríamos la cámara virtual y ya tendríamos aquí nuestra cámara virtual funcionando. Voy a hacerlo grande si queréis para que lo veamos mejor. Y como podéis ver, por un lado tengo mi software OBS Studio que está haciendo la producción y esto sería lo que yo estoy enviando al resto de usuarios. Como digo, el usuario que estáis viendo, que tiene la mano levantada ahora mismo, es un segundo ordenador que tengo conectado, simulando un usuario conectado a la herramienta Meet y que nos estaría viendo a nosotros tal como se está produciendo la escena en la pantalla de arriba. Si yo en OBS Studio cambio la escena, el usuario remoto va a ver la escena que nosotros hemos cambiado. Así que conforme vayamos cambiando escenas, el usuario remoto irá viendo las distintas escenas que nosotros le estamos presentando. ¿De acuerdo? Como digo, el proceso, una vez que lo hemos realizado un par de veces, es relativamente sencillo. Bien. A la hora de realizar las distintas escenas que vemos aquí, si os fijáis, tenemos por un lado un fondo de entrada y ese fondo de entrada tiene un texto, que es el que vemos aquí arriba, tiene una música o una galería de imágenes, que son estas que estáis viendo aquí que van cambiando, y tenemos una música de entrada, que es una música de fondo que está ahora mismo produciéndose pero que no escuchamos porque se está enviando a través de Meet al usuario remoto. Y es muy importante en la parte de configuración de audio tener en cuenta un aspecto más, y es
el relativo a las propiedades de audio avanzadas. En las propiedades de audio avanzadas, si abrimos esa opción, vuelvo a cliquear para que veáis dónde lo he hecho. Vamos a la parte de audio. Aquí en esta escena solamente tengo el audio de la música de fondo, no tengo ningún micrófono conectado. Si yo cliqueo aquí sobre la ruedecita y abrimos propiedades de audio avanzadas, vamos a ver que existe una opción que pone monitorización de audio. Y podemos seleccionar distintas opciones. Si nosotros seleccionamos monitorización y salida, significa que el audio que estamos produciendo, es decir, la música de entrada que hemos puesto de fondo, queremos escucharla, queremos lanzarla hacia los altavoces y queremos que se grabe. Salida significa que queremos enviarla hacia la grabación o hacia el streaming que vamos a realizar posteriormente. En el caso de elegir la opción monitorización desactivada, no escucharíamos el audio que estamos produciendo, pero sí que se grabaría o sí que saldría vía streaming, es decir, la salida está activada. En el caso de elegir la opción solo monitorización, nosotros escucharíamos en nuestro altavoz el audio, pero la salida no se grabaría, es decir, no grabaría ese audio ni se enviaría vía streaming. Y en el caso de activar los dos, el audio saldría por nuestro monitor, nuestro altavoz, y además se grabaría y se produciría vía streaming. Sin embargo, en este caso particular, hay que tener en cuenta que nuestra herramienta de monitorización ya no es nuestro altavoz del ordenador o el altavoz de los cascos, sino que anteriormente en los ajustes hemos configurado la herramienta de monitorización o la salida de monitorización como el driver virtual. Así que, aunque aquí habilitemos monitorización, no vamos a escuchar la producción de audio en nuestro ordenador. Al elegir la opción monitorización y salida, estamos habilitando, por un lado, que el audio se monitorice en el driver virtual y por tanto, al conectarlo a Meet, se escuche en Meet en el resto de participantes, esa composición de audio. Ahora mismo los restos de participantes estarían escuchando la música de fondo que estoy produciendo, y cuando haga una grabación, aquí en salida, al estar activado, cuando haga una grabación también se va a escuchar el audio en la grabación, y si hacemos un streaming también se escuchará. En esta escena de aquí, por ejemplo, tenemos dos fuentes de audio activas. Tenemos por un lado el micrófono USB, que lo he colocado aquí en la escena como una fuente, así que como veis se mueve la barra del micrófono cuando estoy hablando, y tenemos la música de fondo que está sonando también en nuestra producción. Es decir, tenemos por un lado el audio del micrófono y por otro lado el audio de la música de fondo. Si cliqueamos sobre las propiedades de audio avanzadas, veremos que tenemos, por un lado, en el caso del audio de los animales, estos vídeos no producen audio, aunque tengamos activado esto, no hay audio ni tampoco la cámara de videoconferencia tiene asociada audio, aunque aquí aparezca como si no estuviesen. Y tenemos estas dos fuentes, audio del micrófono y el audio de la música de fondo. En ambos casos hemos activado la monitorización y la salida. ¿Por qué? Porque queremos que esa composición, es decir, el audio del micrófono USB y el audio de la música de fondo, se monitoricen en el driver virtual y por tanto se escuchen en los usuarios remotos conectados a Meet. Por otra parte, al tener habilitada la opción salida, si nosotros realizamos una grabación, se va a escuchar la música de fondo y se va a escuchar nuestro altavoz. Es decir, se va a escuchar la música de fondo y se va a escuchar nuestra voz grabada. Y si hacemos un streaming, también se va a escuchar la música de fondo y se va a escuchar la voz que nosotros vamos a producir a través de nuestro micrófono. Vamos a hacer un ejemplo para que lo veáis. Y en el ejemplo lo que vamos a hacer es una pequeña grabación. Voy a iniciar la grabación. Fijaros que aunque esté haciendo o esté habilitada la cámara virtual, voy a poder iniciar aquí una grabación. Y si cliqueo sobre grabación, ahora mismo
debería de estar grabando la música de fondo que tenemos aquí y también el audio que tengo en mi micrófono, en el micrófono USB. Si yo bajo aquí la música, se debería de escuchar la música muy bajita o no escucharse porque la he quitado totalmente, y si la vuelvo a subir, pues la música se escucharía un poquito más alta en la grabación. Y si la pongo mucho más alta, pues a mí apenas se me va a escuchar porque la música está muy alta. Así que la voy a volver a bajar y ahora vamos a ver qué ha grabado, cuál es el efecto de la grabación. Como digo, está habilitada la salida del micrófono y la salida de música de fondo, así que ambas fuentes de audio se deben de estar grabando además de esta escena. Si yo cambio, por ejemplo, aquí a esta escena y luego cambio a esta escena, también se van a ver en las transiciones de escena en nuestra grabación. Voy a detener la grabación y en archivo, mostrar grabaciones, vamos a irnos a nuestra última grabación y vamos a abrirla a ver qué se reproduce. Como podéis ver, se ha grabado el audio de la música de fondo, el audio del micrófono, y cuando hemos cambiado a las distintas escenas, como la fuente de audio que tenemos puesto es solamente una música de fondo, el audio de mi micrófono ha dejado de escucharse, que es como tendría que ser. De tal manera que de esta forma ya tendríamos configurado OBS Studio para hacer una producción de audio y de vídeo a través de OBS y Meet, conectando OBS y Meet. Tal como podéis ver en esta captura que estoy haciendo, a la izquierda tenemos OBS Studio y a la derecha tenemos Meet, y es tan sencillo como eso. A modo de repaso, los pasos serían: vamos a la página web, el driver virtual, descargamos el driver virtual, instalamos el driver virtual, si tenemos que reiniciar el ordenador, lo reiniciamos. Comprobamos abajo a la derecha en el icono del altavoz que el driver virtual es reconocido por nuestro ordenador. Si lo ha configurado como fuente de audio de nuestro ordenador por defecto, vamos a seleccionar el altavoz del ordenador o el altavoz de los cascos USB que tengáis conectados para poder seguir trabajando con normalidad y que no haya ningún problema con nuestro ordenador. Y seguidamente vamos a abrir OBS y vamos a configurar un perfil para grabación, optimizado para grabación, con una resolución y unos frames por segundo adecuados, y vamos a seleccionar una colección de escenas que vamos a crear. Crearemos nuestra colección de escenas adecuadas. Para configurar OBS Studio, lo que vamos a hacer es, en el caso de las imágenes, es tan sencillo como activar la cámara virtual cuando queramos producir la imagen, y cuando queramos dejar de producirla, lo que vamos a hacer es detener la cámara virtual. Como podéis ver, ahora mismo no se ve la imagen. Y en el caso del audio, lo que tenemos que hacer, insisto, es en archivo, ajustes y audio, decirle a OBS Studio que vamos a sacar la producción de audio hacia este driver virtual.
Así que se convierte en una especie de altavoz virtual o de driver o de almacén de audio virtual de OBS Studio. En el lado de Meet, lo que tenemos que hacer, por una parte, es, en el caso de la cámara, seleccionar la webcam virtual OBS Virtual Camera, que como veis, cuando la desactivo deja de producir y cuando la activo y cambio de escenas, produce las distintas escenas. Y por otra parte, en el audio, le vamos a decir que la fuente de entrada de audio va a ser precisamente ese driver virtual que contendrá la composición de audio. En el caso de esta escena, le estoy enviando el audio del micrófono y de la música de fondo, y en estas dos únicamente una música de fondo. Configuradas ambas cosas en Meet, la herramienta de videoconferencia que estáis utilizando, ya tendremos la emisión de audio adecuada y la emisión de vídeo adecuada. Y con eso sería más que suficiente para hacer la producción. Un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que aunque detengamos la cámara virtual, el audio se sigue produciendo. Así que muchas veces pensamos que no estamos emitiendo y se nos está escuchando aunque la cámara no esté emitiendo. Así que mucho cuidado, y ya sabéis que mi consejo siempre es que desactivéis el audio y en este caso desactivéis la cámara si así es lo que o eso es lo que queréis hacer. Pero mucho cuidado precisamente con el audio, porque no sería la primera vez que dejamos el audio abierto y se nos está escuchando aunque no se os vea. Así que tened en cuenta ese pequeño detalle en vuestras producciones. ¿De acuerdo? Y otro truco que podéis hacer es poner precisamente un fondo de entrada y que ese fondo de entrada no tenga el micrófono como fuente de audio. De tal manera que en este caso sería imposible que se nos escuche a nosotros, ya que la producción que estamos enviando, el audio que estamos enviando, es únicamente el audio de la música que hemos colocado nosotros. Y con esto sería suficiente en principio para empezar a trabajar. Espero que os resulte de utilidad este pequeño tutorial y no haya resultado excesivamente complicado. Y nada, nos vemos en la próxima y mucho ánimo. Muchas gracias a todos y a todas.